UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bienvenidos a un nuevo programa Activamente en 103.5 Radio UCB, Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día nos encontramos con Salvador Arredondo, psicólogo, Nicolai Soto, psiquiatra, y quien les habla, Mishka, psicóloga también, entre otras cosillas, y hoy día estamos aquí para conversar específicamente de un tema muy bueno, que es la disociación, entre otras cosillas. Pero antes de adentrarnos a este tema, me gustaría saber cómo están, chiquillos. Bienvenidos. Hola, estamos muy bien aquí, ya domingo 31 de julio ya, porque ya estamos ya cerrando el mes de julio y ya próximo a agosto. Impresionante cómo ha pasado este año. En vísperas de unos 40, en 30 y tantos días más de la elección, una de las más importantes, del plebiscito. Y bueno, aquí dispuestos para poder contribuir en este espacio de salud mental y bienestar subjetivo. Estamos bien por acá. Bien. Nicolai. Yo también estoy muy bien, Mishka, Salvador, contento nuevamente de estar acá con ustedes, digamos, de compartir como siempre y de hablar sobre estos temas que en el fondo siempre son una fuente inagotable de reflexiones y de cosas, porque estoy seguro de que mucha gente que nos escucha en uno u otro programa va a encontrar elementos, digamos, que le van a ayudar también a reflexionar un poco sobre sí mismos, un poco sobre quienes nos rodean y entender un poco más la mente humana y cómo eso influye en tantos niveles. Yo creo que este tema, hoy día, el tema de las disociaciones es un tema bien interesante que nos va a permitir también asociar también a otros temas también muy importantes, por cierto, de salud mental. ¿Y qué es la disociación, chiquillos? De pronto, nosotros podemos relacionar el concepto, quien no conoce mucho o de terminología médica, psiquiátrica, eh, como una sensación de que me separo de mí o que no entiendo lo que pasa, no estoy presente en el entorno. ¿Cómo podríamos explicar lo que es una disociación? Eh, para poder comprenderlo, es algo que me pasa a mí en mi forma de pensar, en mi percepción del entorno, se ve mi comportamiento afectado. ¿Qué pasa con la disociación? ¿Qué es? Mira, para abrir como los fuegos, entendiendo, digamos, que vamos a ir transitando y conversando por este tema, yo voy a enfocar el tema de la disociación, pero lo voy a enfocar en clave psicoanalítica, porque de alguna forma, cuando hablamos de disociación, estamos hablando, según, digamos, el psicoanálisis, de la estructuración de un mecanismo defensivo, ¿ya? Y los mecanismos defensivos en el ser humano, estos mecanismos que utilizamos frecuentemente, entre los cuales se encuentra la disociación, tienen como por función poner el sufrimiento muchas veces, el dolor psíquico, ponerlo fuera de la conciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría psicoanalítica? Nos dice que de alguna forma todos los seres humanos tenemos estructuración de mecanismos defensivos y estos mecanismos defensivos estarían más integrados o menos integrados, o sea, más asociados o menos asociados, según las características estructurales del sujeto, que en este caso serían tres estructuras: una estructura neurótica, una estructura más de carácter borderline y la estructura psicótica. Cada uno tiene una forma de estructurar defensivamente, y la disociación sería, sería parte de una presión psíquica y que podría estar presente en todas las estructuras, pero se daría más predominantemente, digamos, en las estructuras más borderline y las estructuras más psicóticas. No obstante, la neurosis propiamente tal también ocupa mecanismos defensivos, y entre esos mecanismos defensivos está la disociación, que cumpliría por función, de alguna forma, eh, poder tramitar psíquicamente y emocionalmente todas aquellas situaciones que estamos viviendo como presión psíquica y poder de alguna forma atenuarlas, ¿ya? Ahora la pregunta es,
o una pregunta que tengo yo en mi mente es, ¿los mecanismos defensivos son eficientes, no son eficientes? ¿La disociación nos sirve para algo, no nos sirve para algo? ¿Cómo se trabaja la disociación? O sea, hay varias preguntas que emergen, digamos, desde este tema. Entonces, yo lo plantearía como un mecanismo defensivo que contribuye, digamos, que puede contribuir a veces de forma súper sana y otras veces no contribuir de forma sana, pero en esa particularidad podríamos estar en un momento. No sé cómo asocia tú el tema, Nicolás o Miskra. Mira, yo creo que un poco esta manera de aproximarnos al tema grande de las disociaciones me parece bien importante, y principalmente porque tú partes despatologizándolo, es decir, tú partes hablando de la disociación como un mecanismo, como una forma que tiene, digamos, la persona, ¿cierto? Psíquicamente, psicológicamente, para trabajar circunstancias que son circunstancias que eventualmente tengan sufrimiento. Y una solución es efectivamente crear algo que viene a ser básicamente la definición de lo disociado, ¿cierto? Que es una desconexión, ¿cierto? Y una desconexión que puede ocurrir en un ratito, en un segundo, o pueden ser desconexiones más largas. ¿Y desconexiones de qué? O sea, son desconexiones hay muchas posibilidades. Y son tantas posibilidades en el fondo como funciones tenemos en la cabeza. ¿Ya? Que también podemos decir, claro, tampoco son tantas funciones, pero sí hay algunas funciones que son elementales y que hacen de que existan como disociaciones clásicas. ¿Ya? Una forma como bien general también digamos, de definirlo, digamos, lo que es la disociación es justamente una desconexión entre la mente general, ¿cierto? Y algún aspecto externo, sobre todo, digamos, de la realidad. Por ejemplo, hay disociaciones que tratan de sentir que el mundo exterior, ¿cierto?, se siente como una película, como que uno se siente adentro de una burbuja. O sea, primero se siente uno de una forma, digamos, común y corriente en este continuo, digamos, de la conciencia y de la experiencia, y de repente, por alguna razón, uno se siente como que están en un estado diferente y no reconoce, por ejemplo, de la misma manera que uno reconoce todo el tiempo la realidad. Y eso no significa una percepción alterada de la realidad. Y eso es re importante distinguirlo, porque tú hablabas, Salvador, digamos, de la psicosis también, ¿cierto? Hablabas, digamos, de lo neurótico por un lado, de lo psicótico por el otro lado, y esto que está en el medio, que transita un poco entre esos dos registros bien grandes, ¿no? Que es lo limítrofe o lo borderline, ¿cierto? Y que es más amplio que las categorías que hay psiquiátricamente hoy día de lo que es, por ejemplo, la personalidad emocionalmente inestable, etcétera, sino que tiene que ver con, siempre dentro de la teoría psicoanalítica, con un espectro mayor, ¿cierto? Que tiene ribetes mucho más fenomenológicos acá. Pero tratando de aterrizar un poquito el tema, así, en general, tiene que ver con que, básicamente, la mayoría de las personas hemos vivido alguna experiencia de tipo disociativo, sin que eso signifique que estamos enfermos o que eso sea algo patológico. Y una disociación es sencillamente, por ejemplo, sentir de que uno se desconectó, ¿ya? Por un instante. Una disociación puede ser, como dicen de que, por ejemplo, los famosos déjà vu, ¿cierto? Que es cuando uno dice, estoy seguro que esto yo ya lo vi, esto yo ya lo hice. Eso, hay gente que un déjà vu, claro. Que lo considera una mini disociación. Okay. Y eso significa de que básicamente lo que yo estoy viendo en el mundo externo, es decir, por ejemplo, esta conversación, yo te puedo decir, esta conversación ya la tuvimos, pero esto mismo estoy seguro, es porque la información que me llega de la conversación se procesa en un ritmo mucho más lento y da la sensación de que cuando vuelvo a relacionarme con esa información procesándose en mi cerebro, ¿cierto? Tengo la sensación de que ya estaba antes, pero es sencillamente un enlentecimiento momentáneo de la integración de todo ese material. Y es aquí, y para terminar aquí, y con esto me gustaría tratar como de utilizar una analogía, quizás bien mala, pero práctica, para explicar la disociación a personas que a veces me consultan y que justamente pasan por disociaciones. Y que yo lo explico justamente con películas, que es cuando uno ve películas en otro idioma, y que es un idioma que no conozca. Por ejemplo, uno está viendo una película, ponte tú, y si alguien ve una película en tailandés, o una película china, y no sabemos chino. Entonces la película está hablada en chino y viene con subtítulos en español, ¿cierto? Pero pasa de que a veces los subtítulos están desfasados.
respecto de la voz, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una pequeña disociación, hay un desencaje de una función, ¿cierto? Pero también puede haber desencajes de más funciones, porque puede pasar de que aparte de que está la película, ¿cierto? Y están los personajes hablando, y el texto no coincide porque está desfasado, también la voz puede estar desfasada, mueven la boca, y resulta de que siguen hablando, sigue sonando sonido como que están hablando, y ya dejaron de mover la boca porque el sonido está desfasado. Entonces está la imagen, el sonido y los subtítulos funcionando en carriles diferentes. Ahí tenemos 3 funciones que están cada una por su lado. Ahí tenemos una disociación mucho más compleja, ¿ya? Yo tengo Y eso es justamente lo que ocurre en términos grandes o pequeños, Mira, digamos, con este tipo de fenómenos. me tengo que poner dos Mm. ejemplos de Qué situaciones buena. extremas donde se presentan, digamos, elementos disociativos. Uno, por ejemplo, en situaciones de abuso sexual, Claro. las personas que han sobrevivido, digamos, a estas situaciones siempre refieren niveles de disociación respecto de la vivencia, digamos, de la violación, que de alguna forma termina estructurando un salvataje psíquico y emocional, porque de alguna forma en la experiencia del sufrimiento y el dolor, cuando nuestra mente sale de la situación que se está viviendo corporal y actualmente, y nuestra conciencia se sitúa en otro espacio, de alguna forma ese mecanismo termina por protegernos, de alguna forma. Y fíjate que muchas experiencias también tortura, gente que ha tenido la vivencia de haber vivido tortura y apremios ilegítimos, también genera una disociación respecto al cuerpo en la situación que está viviendo de tortura, escapando psíquicamente muchas veces con un pensamiento o la vista de una luz o la vista de un botón o de cualquier situación que permita, digamos, poder entregarse, digamos, y salir psíquicamente, digamos, de ese momento que es tan extremo psíquica y emocionalmente. Ahora, también hay otras formas de disociación que tiene que ver con la dificultad muchas veces de integrar los afectos en las relaciones. O sea, este tema da para mucho, porque, por ejemplo, yo estoy pensando en la infidelidad. La infidelidad como la disociación del otro en cuanto, digamos, a un amor, vamos a decir, materno y un amor sexual. Me explico, ¿no? Muchas veces la explicación de la infidelidad masculina está puesta en que en la casa, digamos, hay un amor, tiene un amor como maternal con su esposa, y afuera un amor más fogoso, vamos a decir. ¿Ah? Entonces, la dificultad de poder de integrar el afecto con la pasión muchas veces hace que la vivencia masculina es súper disociada respecto del amor. Entonces, yo me recuerdo, esto es como un cagüín, me recuerdo de un connotado, digamos, conductor de noticias que había cometido un hecho de infidelidad y lo pillaron. Entonces, a la hora de preguntarle por su pareja, él decía, pero ¿cómo? Decía, si mi pareja es una estupenda madre, le decía. Entonces, ponía el acento en lo materno, pero ya disociado de la pasión. Bueno, y andaba paseándose con una mujer que parece que en su perfil cumplía, digamos, con estos requerimientos pasionales. Entonces ahí uno en la infidelidad puede ver esta dificultad de integrar los elementos afectivos y muchas veces pasionales que se sienten y se disocian. ¿Ah? Muchas veces como hacer el amor sin amor. ¿Ah? Viste que ahí está disociado uno también. Ahí tenía otro ejemplo de la disociación. Pues. No sé Y la cómo lo ven visión de uno ustedes. mismo, con la visión de uno mismo también, porque de pronto pasa que las personas a tu alrededor te hacen comentarios de tu desarrollo, de tus características conductuales, suponte, de las cosas que tú has creado y por las que te has esforzado probablemente también mucho a lo largo del tiempo, y tú no te la crees. Y es como, no, si no es para tanto. Y casi doy excusas para como justificar que en realidad yo no soy eso tan bueno que tú puedas ver detrás. Y ahí la autoestima también podría estar dentro de una disociación, el no verme a mí misma independiente de que me puedo demostrar incluso por medio de la experiencia y de reconocer que he tenido logros a la base de esa experiencia.
pero que al mismo tiempo no la pueda reconocer en mí, es decir, no la integré. Muy bueno ese concepto. Podemos abordarlo en la segunda, si querés, la segunda parte, abordando este tipo Ya, de genial, disociación. genial, genial. Nos vamos entonces a nuestro corte con Yuri y el tema es el apagón. Escúchenlo bien. Y aquí volvemos con el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso, con este tema tan interesante, salud mental y bienestar subjetivo. Estamos hablando de la disociación que nos pasa a los sujetos, a las personas, cuando desconectamos nuestros afectos, nuestros pensamientos, o disociamos la realidad. Estamos con Michka Soto, psicóloga, y con Nicolás Soto, que es psiquiatra. Estamos aquí en Activamente. Bueno, ¿en qué estábamos, estimados? Estábamos en este tema, y tú estás hablando acerca de la autoestima, Miskra. Estás hablando de la O sea, autoestima y la autoevaluación. claro, la conexión con nosotros mismos que de repente está disociada, como lo que es lo que estamos conversando, sobre lo que yo puedo proyectar, por ejemplo, a otros y lo que yo también percibo de mí misma en torno a esa proyección. A propósito un poco del tema que estábamos recién escuchando de Yuri, ¿qué pasa ahí también con ese apagón? Aquí el tema se aborda de una manera súper ligera y con una música muy bailable, pero en realidad para quienes le pusieron y le prestaron un poco de atención y no se disociaron bailando en la cocina tal vez, sin prestarle completamente atención a la letra del tema, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el encuentro tal vez de una experiencia traumática que en el mismo tema se disocia con un ritmo bailable a la base de una vivencia brutal? ¿Qué O sea, pasa ahí claro, con la el tema, persona? claro, o sea, es una disociación por lo menos en dos niveles. ¿Cierto? En el sentido que ustedes están, digamos, o que ustedes están abordando al concepto de lo disociado, ¿cierto? Que tiene que ver también con cómo en una persona esperablemente sana, vamos a decirlo así, ¿cierto? Puede separarse, digamos, las cosas de tal manera que, como se dice clásicamente, la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, ¿cierto? Entonces, lo mencionaba Salva sobre el tema de la infidelidad, pero también el tema justamente de cómo uno maneja otras dimensiones, el tema de la autoestima, como tú mencionabas, Miska, que es re importante, pero relacionándolo un poquito con el tema justamente que escuchamos recién, ahí también vemos justamente también un segundo nivel de, digamos, de disociación, justamente, digamos, en tratar de relacionarse con lo que se está contando. O sea, lo que se está contando, si uno lo analiza, es bastante dramático, digamos. ¿Ya? Y justamente es el tipo de experiencia, o podría deducirse, digamos, de la letra de la canción, una experiencia tipo que Salvador también mencionó, porque justamente el tema, digamos, del trauma, del abuso sexual, sobre todo, digamos, del abuso infantil en general y sobre todo sistemático, repetitivo, digamos, está vinculado fuertemente a trastornos disociativos ya mucho más complejos. Y de ahí nos vamos acercando lentamente, ¿no? Digamos, al terreno de lo estrictamente patológico, es decir, cuando ya las disociaciones se salen, digamos, de control. Si, no podríamos decir que existe un control previo tampoco, pero en el sentido de que afectan de tal manera de que ya por lo menos 2 o 3 dimensiones de la vida cotidiana ya están afectadas justamente por la existencia de las disociaciones. Y justamente eso yo creo que es uno de los temas fundamentales, porque está re poco estudiado. Está re poco estudiado el tema de que esto es muy frecuente, es algo muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno cree, ¿cierto? Hablábamos del primer bloque de que esto se da quizás en la mitad de las personas o más. Hay estadísticas que hablan de 60 y tantos % de la población disocia, digamos, o ha disociado al menos de una forma alguna vez. ¿Ya? Insisto, sin necesariamente llegar a niveles de lo patológico, pero ¿cuántas personas viven hoy día con angustia? Y las distintas formas, digamos, de los trastornos ansiosos tienen también en sí misma un componente en una buena parte de los casos, y eso no hay mucha claridad, hay muchas estadísticas diferentes. Justamente la forma de la disociación, ¿ya? Es algo que está relacionado con la crisis de pánico, está relacionado con muchas otras estructuras clínicas. Y eso, justamente, este carácter
multiforme, ¿cierto? Polimorfo, multiforme, que tiene la disociación y sus alcances, digamos, en distintos diagnósticos, en distintas formas, digamos, de dolencia mental o psicológica. Es lo que lo hace más difícil todavía de aprender, de comprender. Y es por eso también de que tantos colegas, psicólogos, psiquiatras, que en el fondo sienten que es re difícil tratar con personas que disocian. Hay mucha frustración también desde el punto de vista de los consultantes, de los clientes, porque sienten que nadie tiene control, de que nosotros, digamos, los tratantes no tenemos idea, que no cachamos. Mira, déjame hacerte un subrayado respecto a lo que estáis diciendo. Porque mira, según el doctor Otto Kemper, que es chileno, pues bueno, el chileno en verdad nació en Temuco a los 3 años, después se fue para Nueva York a estudiar psicoanálisis, después fue presidente mundial del psicoanálisis mundial, creó la noción de diagnóstico estructural, ¿ya? Y el diagnóstico estructural, cuando caracteriza de alguna forma el funcionamiento más primitivo, dice, bueno, un lenguaje igual un poquito fuerte, caracteriza el funcionamiento borderline como un funcionamiento en la experiencia relacional vincular como muy disociada. Entonces, la experiencia con personas que disocian vincularmente tiene que ver con esta experiencia, no sé si ustedes la han tenido, que de repente uno un día para una persona súper buena, súper capa, y después esa misma persona el otro día te pone como en un lugar de súper devaluación. O sea, es como la experiencia subjetiva, que un día uno está en un lugar súper idealizado, y después, al reloj siguiente, al poco tiempo, la misma experiencia de vivencia con esa persona está en un lugar súper devaluado. Entonces, esa experiencia es una experiencia donde la persona le cuesta integrar los afectos con otros. Entonces, entre mayor dificultad tengo para poder experimentar al otro más integradamente, o sea, por ejemplo, una visión integrada del otro sería, por ejemplo, lo vincular con una pareja, sería que estar como súper consciente de lo bueno y lo malo del otro y poder resistirlo, vivirlo y no polarmente, no de una forma tan polar ni tan marcada. Tener la experiencia subjetiva de la integración del otro, y aquí empezamos a transitar de la disociación a la integración, a propósito de esta pregunta que tú decís, ¿cómo se trabaja la disociación? Esta es una forma de trabajarla, pero que no es como la única forma de trabajarla, sino que de alguna forma con el consultante, cuando está en estas experiencias disociativas, uno tendría que poder confrontar al otro respetuosamente, indicándole los aspectos contradictorios de la vivencia. O sea, algo así como, ¿cómo? La semana pasada era el mejor terapeuta del mundo y hoy día soy el peor de todos. Soy el peor de los terapeutas. ¿Me puedes explicar cómo ocurre este proceso en ti, que en un momento soy muy ideal y después estoy tan devaluado? Entonces, ahora, capaz que sea una forma vincular también, porque no tenga remedio, digamos, porque seguramente ahí, yo creo que lo vamos a abordar, están los trastornos disociativos, porque ya es como la cristalización y la profundización del mecanismo disociativo, que yo creo que en algún momento no se trabajó bien o no se visibilizó, digamos, en la infancia, en la vivencia de la adolescencia, y que termina, digamos, cristalizándose como una forma vincular. Entonces, bueno, el tema de la integración de los afectos es un tema súper importante a la hora de poder trabajar con la disociación. Entendiendo que no toda disociación tampoco hay que trabajarla, porque muchas veces cumple una misión estructurante del sujeto, y a veces no es momento de integrar, sino que es el momento de contener muchas veces, cuando se dan algunos mecanismos que buscan proteger gran presión psíquica, digamos, grandes temores, vamos a decir, o grandes situaciones que ejercen mucha presión en uno. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes en este sentido, este punto. Yo creo, me voy a agarrar del concepto cristalizado o rigidizado de alguna manera, tal vez como para volver y remontarnos un poco quizás a los elementos que ya sean de la infancia o de hace mucho tiempo que ocurrieron y que me llevaron a ese mecanismo, para volver al concepto de mecanismo de defensa, que
En algún minuto, por supuesto, esto apareció para defenderme de algo, como su concepto también en sí mismo lo dice, pero que en el tiempo, y muchas veces sucede, se repite de forma sistemática y esto hace que de frentón, por decirlo así, la persona ya tome esa forma de conducta, de pensamiento y de estructura como algo definido. Y se toma y se expande a lo largo de la vida, de lo que no significa que no se pueda tomar y flexibilizar nuevamente. Por supuesto, esto es relativo a la persona, a sus características particulares y a su personalidad. Esta flexibilidad que uno puede volver a tener respecto de estas temáticas se puede trabajar. Pero, claro, afecta el momento en donde se aborda, afecta el tiempo que ha pasado viviendo esta experiencia repetitiva y afecta también el entorno, en el sentido de que, por supuesto, muchas veces tú trabajas con la persona y trabajas con esa persona para que se enfrente a un entorno que va a llevar a la persona probablemente también nuevamente a esta disociación de forma quizás Oye, constante. tengo un ejemplo bueno de disociación. Mira, este es un ejemplo que es un clásico. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes usábamos harta, a lo mejor este mecanismo disociativo. Eh, por ejemplo, terminaba con la polola. Alguien termina con la polola. ¿Ya? Termina la relación. Una polola de 6, 7 años, 10 años. Estoy hablando de mí, parece que estoy hablando de mí. Estás hablando de todos, de todos, de Estoy hablando de muchos. todo. Entonces, termina con la polola y después, como a la semana siguiente, se ve a esta persona que debería estar en el proceso de duelo por término, porque cuando uno termina una relación o cuando estamos viviendo un proceso de duelo, es súper natural y es parte del proceso de que la tristeza de alguna forma nos abrace, digamos, para poder atravesar y que la tristeza nos pueda decir que hay algo que está cambiando, ¿no? ¿Ya? Pero cuando uno disocia, quiere disociar la tristeza, porque a lo mejor siente que no, en ese momento, consciente, inconscientemente, siente que no tiene tantos recursos para poder vivir esta experiencia, se le ve al sujeto que tiene que estar en duelo en muchas fiestas. Entonces, en una fiesta, pero como si fuera un desate, ¿te fijáis? Un desate No hay que es mañana. que es un mecanismo que es un mecanismo que en psicoanálisis se llama la manía, ¿ah? Y el triunfo sobre el objeto se llama, el triunfo sobre el objeto, así se llama el mecanismo más maníaco, que en el fondo el sujeto en vez de vivir la tristeza, triunfó, cuando está triste triunfó, y está pero conectado con el cuerpo, con la manía, con un desate, consumiendo cosas, tratando de poner la tristeza lo más lejos posible, pero bueno, la manía y ese mecanismo que es muy disociativo de la experiencia de la pérdida, en algún momento cede, como todos los mecanismos disociativos o defensivos, que no son permanentes, no son estructurantes permanentemente, sino que van emergiendo según el contexto, las presiones psíquicas que vayamos viviendo, pues que algunos sean más predominantes. ¿Ah? Bueno, es así mi historia, Nico, como salí de la manía en un momento. Salí del mecanismo de la manía. ¿No? Aclarándole en todo caso a la audiencia de que es un concepto psicoanalítico de manía, digamos. No necesariamente el que está relacionado con la bipolaridad y todo, porque eso es otro tema que también podemos analizar y en otro programa, digamos, la evolución, digamos, sobre todo histórica de ciertos conceptos que son utilizados harto hoy en día, como por ejemplo justamente el de la manía, que es un elemento central de la psiquiatría de los últimos 200 años, muy entretenido. Ese es un tema. ¿Cómo lo podrías explicar más Pero claro desde...? quería agarrar de una cosa que mencionaste tú, como para también añadir algunos matices más, y que tiene que ver justamente con que la disociación en sí misma también se relaciona con otras causas, ¿ya? O sea, uno puede disociar justamente como un mecanismo de defensa, pero también como para poner un poco el acento en la experiencia, digamos, o sea, los que nos están escuchando, que traten de ojalá de recordar, de situarse en alguna memoria de algún momento en que haya ocurrido algo parecido a lo que mencionabas tú, Salvador, o como por ejemplo, qué sé yo, otro tipo de situaciones, o sea, está justamente el tema del trauma, el tema del bloqueo, también ciertas sustancias provocan eso. Ya, sustancias clásicas que provocan eso, hoy día se utilizan inclusive en la clínica, digamos, y en psiquiatría, por ejemplo, la esketamina o la ketamina, ¿cierto? En particular, la ibogaína, qué sé yo, existen distintos tipos de sustancias alucinógenas o alucinogénicas que pueden provocar esa cuestión, el polvo de ángel, la salvia,
una serie de elementos, ¿ya? Y justamente lo que producen, ¿cierto? Estas sustancias o drogas disociativas es este desencaje, ¿ya? Algo ocurre, digamos, que te saca para otro lado. Hay mucha gente que, saliendo del tema ya de las sustancias, yéndonos un poco a lo más cultural, tenemos el tema de los desdoblamientos. No sé si ustedes han escuchado, digamos, hablar sobre ese tema. El Sí, verse la a sí mismo, bilocación. digamos, Pero como una experiencia extracorpórea, la he como escuchado una yo, experiencia extracorpórea. Eso también donde se te podría ves de afuera. También se Bueno. podría considerar una forma de disociación. Oye, Sí. Nico, una pregunta. Yo en algún momento viví parálisis del sueño. También podría considerarse, digamos, un trastorno disociativo. ¿O en qué lugar está el tema? En rigor, por lo menos como yo lo entiendo, no. ¿Ya? Digamos, la parálisis del sueño se considera una estructura que obedece mecanismos totalmente distintos. ¿Ya? Entonces, es bien interesante, eso también sería otro tema súper importante analizar. Pero pensemos en esto, consideremos, en términos bien cortitos, para no dejarlo así nomás, digamos, una respuesta atacante. Pensemos de que en el fondo tiene que ver con que cuando nosotros disociamos estamos hablando desde lo consciente, estamos hablando desde la conciencia y la integración de todas las cosas que ocurren en nuestra conciencia. Lo que estamos escuchando, las percepciones, lo que estamos sintiendo, digamos, nuestra propia percepción, el sentirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Todas estas distintas funciones. Y que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos depersonalizados, es decir, cuando no nos reconocemos, sentimos que hay algo extraño con nosotros mismos, como que no nos reconocemos a nosotros mismos por un instante. Es justamente porque la propiocepción, digamos, todos estos inputs, toda esta información que nos llega desde nuestro cuerpo a nuestra cabeza, que nos dice, aquí tengo mis brazos, aquí tengo mi cuerpo, ¿cierto? De repente ya no se está sintiendo de la misma forma por un rato. ¿Ya? Que puede ser una crisis de pánico, puede ser tomando droga, puede ser distintas, etc. ¿Ya? Ahí tenemos justamente un caso donde, a pesar de todo, está ocurriendo desde el terreno de lo consciente. En el caso de la parálisis del sueño no es así, justamente porque estás hablando del sueño. Y eso es otro tema. Nos tenemos que ir, chiquillos. Una pequeña pausita para continuar con este tema que está pero ya interesantísimo, en llamas, así que vamos y volvemos. Volvemos entonces con Activamente 103.5 Radio UCB. Este programa, como siempre, con Salvador Arredondo, psicólogo, con Mishka Soto, psicóloga, y con quien habla acá, Nicolás Soto, médico psiquiatra, y estamos conversando sobre un tema que es re interesante de los dos bloques anteriores. Hablamos de distintos aspectos de este fenómeno interesantísimo que es la disociación, ¿cierto? Desde, digamos, la idea clásica, digamos, de que la disociación es en el fondo un aspecto natural del ser humano, como decía Carl Jung opinaba eso. Los aspectos quizás un poquito más sombríos de lo que son las disociaciones, digamos, que tienen que ver con esto que ya no es tan cotidiano, sino que ya está estructurado en patologías, ¿ya? Patologías bastante más severas y que traen bastante sufrimiento y malestar a muchas personas. Digamos, todo ese espectro bien grande, digamos, de lo que es la disociación es algo que hemos tratado rápidamente de condensar en este programa. Mishka, cuéntanos me voy algo con las redes sociales. Me voy a disociar del tema y me voy a las redes sociales inmediatamente. Vamos inmediato, digamos, aplicando, digamos, conceptos mínimos como para ejemplificar lo que es una disociación en las redes. Sí. Pasamos de tremendos temas clínicos a tremendos temas sociales de difusión. Como por ejemplo, usted si nos quiere encontrar como profesionales, tanto nutrición, psicólogo, psiquiatra, educador diferencial, por ejemplo, kinesiología, trabajo en coach, usted nos puede pillar en www.sabiasalud.cl, pero también en redes sociales como Instagram, que es @sabiasalud con B chica, con B de Valpo, Facebook, CTI Sabia Salud, y también en Activamente Radio, ambos de Facebook. Y si usted se quedó con las ganas porque llegó tarde de las compras tal vez y quiere volver a repetirse este programa desde el principio, pero ahora quiere vernos, además de esto, puede encontrarnos en YouTube la próxima semana, más o menos miércoles por ahí, en Sabia Salud Chile. Sabia Salud Chile, nuestro YouTube. Continuemos entonces. Exacto. Salvador, hablemos un poquitito
aspectos, digamos, como para irnos aproximando quizás a los aspectos un poquitito más densos también, pero para ir redondeando un poco con cuáles son los extremos justamente de las disociaciones, ¿no? O Eso sea, te iba a preguntar yo. Te iba a preguntar porque de alguna forma, en la primera parte, y déjame hacerte la pregunta, estructuramos que de alguna forma la disociación puede verse cristalizada cuando no se elaboró por algún evento traumático, que después termina como estructurando, digamos, al sujeto, o estructurando una persona, y que a lo mejor esta forma disociativa, ya más gravemente, se vuelve un estilo vincular o un estilo relacional. Entonces, pues, te quería preguntar, ya como en la línea más de tú como psiquiatra, ¿qué es lo que es un trastorno disociativo? ¿Cuáles podrían ser las causas del trastorno disociativo? ¿Cuál es la línea terapéutica que se puede seguir, digamos, si esta línea terapéutica se puede seguir en Sabia Salud también? Y cómo haces el trabajo tú en este aspecto, ¿cuál es tu visión? Y lo mismo para la Mishra, también le hago la pregunta, eh, la misma pregunta. ya, mira, es re buena pregunta, Salvador. La verdad que lo que nosotros conocemos como trastornos disociativos, en el fondo son, como tú bien dices, estructuras que han cristalizado la disociación, ¿ya? O en alguna de sus formas, en algunas formas clásicas, ¿ya? Eso significa de que ya no es algo que ocurre en forma episódica o forma anecdótica, sino que es algo que ocurre de tal manera que ya es prolongado en el tiempo, muchas veces, es algo que es recurrente y que es muy difícil poder gestionar, pues es difícil poder, digamos, trabajarlo de una manera, digamos, que se sostenga en el tiempo. Eso se relaciona muchas veces con niveles muy elevados de ansiedad, se le relaciona con, por ejemplo, con problemas del sueño, pero se relaciona sobre todo, y esto es algo que también lo mencionaste someramente, Salvador, y que tiene que ver con la repetición del trauma, cuando hay personas que están sometidas no solamente a una carga de estrés muy grande, sino que específicamente a un estrés relacionado con el trauma inicial, a lo mejor con el trauma, por ejemplo, de infancia. Gente que todavía es sujeto de maltrato, ¿cierto? O que está reviviendo, digamos, el maltrato a través de otras formas, ¿cierto? Eso aumenta considerablemente la experiencia disociativa y puede contribuir lamentablemente a tener un trastorno disociativo mucho más establecido. ¿Ya? De las últimas décadas, y sobre todo con, digamos, con el manual, digamos, que es el conocidísimo, digamos, DSM, ¿cierto? Que ya ha tenido varias versiones, ya estamos en la quinta versión, ha habido varias revisiones para tratar de clasificar justamente cuáles son las formas más clásicas de trastorno disociativo. Y actualmente tenemos una forma que es, primero, algo que mencionamos un poco antes, que es la forma de la depersonalización y la de-realización. Ya la depersonalización es cuando básicamente uno deja de reconocerse a sí mismo. No sé si lo recuerdan, que lo mencionamos anteriormente. Sí. Y la derealización es cuando uno siente de que el entorno, que el mundo exterior es ajeno. Y eso ocurre cuando uno siente justamente que como que lo que uno está viviendo es como parte de una película, ¿ya? Como que fuese algo que no es real. Lo que no es lo mismo que sentir que la realidad está alterada de una manera específica, con una interpretación detrás, ¿ya? Pues cuando hablamos de que hay una interpretación detrás y cuando hay una convicción de que esa interpretación es efectivamente la correcta, cuando, digamos, todo el resto del mundo está diciéndote que no es así, es muy probablemente otra cosa, que se acerca mucho más a lo que Salvador mencionaba también hace un rato, y que es la psicosis, ¿no? Hablamos de los delirios, justamente, en ese caso. Por eso que muchas veces es bien difícil distinguir. Es bien cierto eso, que a veces es complicado diferenciar entre trastorno disociativo y otro tipo de estructuras clínicas, como justamente la psicótica. ¿Ya? Pero ahí tenemos un tipo, digamos, de clásico de disociación, ¿ya? Que es, como dijimos hace un rato, la depersonalización y la derealización. Ahí tenemos un tipo digamos, de disociaciones. Luego tenemos otras que son como las más clásicas también, o dentro de las más clásicas, que son las amnésicas, las disociaciones relacionadas con la amnesia, amnesia disociativa. Dentro de esa hay una categoría, hoy día se entiende, sobre todo en la última versión del DSM, ¿ya? Y que tiene que ver con, por ejemplo, de repente no reconocerse a sí mismo, que es parecido a la depersonalización.
pero en este caso uno no recuerda quién es efectivamente. En la depersonalización uno sabe perfectamente quién es, pero no se está reconociendo en cómo se está sintiendo la persona en ese momento. Entonces, lo que se está disociando o lo que se está desconectando de este yo integrado, ¿cierto? Es otra cosa. No es la percepción de sí mismo, sino que es la información de sí mismo. ¿Quién soy? Es como, nos acordamos, digamos, en el entretiempo de estos gags de Happening, y no sé si se acuerdan de ese personaje, digamos, de Fernando Alarcón, el licenciado de la Mora, ¿cierto? Que creo que le pegaban en la cabeza y después decía, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Así. Y después le volvían a pegar y volvía, digamos, a hacer una cosa un poco jocosa, pero efectivamente hay casos, son rarísimos, esto ocurre es uno de los casos más raros, pero efectivamente el no recordar quién uno es, ¿cierto? Es algo que efectivamente ocurre, hay casos descritos al respecto. Y claro, después de un tiempo variable, que pueden ser horas, pueden ser incluso días, pero por lo general un tiempo menos que eso, vuelve de a poco, digamos, la información, y uno empieza nuevamente a reasociar y a integrar esos cajones, digamos, de todo lo que es tu armario mental, los vuelves digamos, a reunir. Y los abres y entiendes de que están ahí. Y eso, claro, efectivamente es otra forma de disociación, ¿cierto? La fugalización. Y luego tenemos otra que quizás dentro de las más caricaturizadas, que es el trastorno de identidad, ¿cierto? De identidad disociativa o identidades múltiples, ¿cierto? El trastorno de identidad disociativo, ese también es rarísimo. Personalmente yo tengo que admitir que yo creo que he visto 2 casos en toda mi vida, digamos, de trabajo clínico. Que ya voy para los 20 años ya de 5. A mí me ha tocado 2 casos. A mí me tocó uno. Rarísimo. Y eso significa claramente de que hay por lo menos una estructura que tiene más funciones, que no solamente una función que se va de este centro integrado, sino de que se genera otro núcleo de integración de funciones, que hace de que haya efectivamente, entre comillas, 2 personalidades, que no necesitan ser 2 personalidades completas, sino que una personalidad que es la central, y otra personalidad que en el fondo es una especie como de pequeña, como de yemación, como un tumorcito, ¿no? Como algo que sale, digamos, de ahí y que reúne otras características de varias funciones más, ¿cierto? Por ejemplo, en el comportamiento, ¿cierto? En la capacidad de regular los afectos, en las formas de comunicación, el lenguaje, digamos, o sea, cambia todo, cambia la actitud, cambia, digamos, el lenguaje corporal, hay muchas cosas que cambian en ese, digamos. Y eso justamente está muy relacionado con el tema del trauma, ¿cierto? Está muy relacionado con eso y con mecanismos de defensa más elaborados y complejos, porque estos son temas bien complejos. Bueno, en Netflix hay un documental se te anduvo como cortando, Nico, un poquitito. En Netflix hay un documental acerca de un trastorno disociativo de personalidades múltiples. Y eran 7 personalidades y la experiencia subjetiva, o sea, el sujeto hablaba y como que se reseteaba, como que ponía los ojos en blanco y empezaba a hablar como con otra de las identidades. Entonces, tenía 7 personalidades, cada una muy marcadas, con tonos, como tú decís, con un tono, un lenguaje idiosincrático distinto, un tono distinto, una forma de regulación distinta también, con características propias distintas. Bien curioso, pero me parece que son de bajísima frecuencia, como dices tú, son casos muy raros. Sí. Por eso se vuelve tan atractivo documentarlo, porque es necesario mantener ese registro y luego, bueno, salen series, salen películas, porque la población también nos mostramos, me voy a incluir ahí, muy interesados en conocer cuáles son las vivencias y las experiencias realmente de este tipo de cosas. A mí me gustaría preguntarles, chiquillos, ¿qué pasa con la comorbilidad también con otro tipo de trastornos? Por ejemplo, hemos hablado un poco del trastorno ansioso y por supuesto de los pics más altos, crisis más agudas que pueden generar, por ejemplo, disociación o despersonalización, pero también pasa en trastornos depresivos profundos y puede existir esto. Correcto. Entonces, de pronto yo estoy escuchando ahora
y me reconozco, pero no me reconozco, por ejemplo, con manía, pero sí me podría reconocer en cuadros más depresivos y tal vez estoy relacionando estas disociaciones que puedo haber tenido y no necesariamente van a ser producto de un evento en particular, como por ejemplo un duelo, un accidente, algo en crisis del momento, que pueden venir, por supuesto, de cosas que tal vez ni siquiera recordamos. Entonces, ¿cómo aparece también a nivel comórbido? Bueno, yo creo que también algo que mencionó Salvador es fundamental. Hay una relación muy estrecha justamente con estructuras de personalidad emocionalmente inestables. Eso está bien establecido, digamos, en la literatura científica, ¿ya? O sea, hay una correlación y eso es interesante porque, digamos, el pensamiento, sobre todo psicodinámico, psicoanalítico, digamos, varias décadas antes ya lo tenía bastante establecido, pero se necesitó, digamos, digamos, toda esta revolución del del DSM-3 en adelante, digamos, con una forma diferente, digamos, de enfocar las cosas, ya no tan psicoanalítica, digamos, que para sacar las mismas conclusiones y decir, claro, efectivamente, digamos, si uno ocupa otros criterios diagnósticos, al final termina llegando básicamente a la misma conclusión, y que es de que hay una muy gran correlación, grande correlación ahí. Ya eso es uno de los elementos más claros. Luego tenemos justamente el caso de pacientes genuinamente psicóticos. La psicosis también pueden venir muchas veces con cuadros disociativos que son, y que no necesitan cumplir con todos los criterios para ser catalogados como un trastorno disociativo aparte, sino que, volviendo un poco a lo que hablamos del primer bloque, digamos, pueden ser experiencias a lo mejor más intensas de disociación en términos general, de desbloqueo, digamos, de personalización, de realización, de fuga, digamos, que es lo más clásico, esta amnesia, digamos. Qué importante hablar de rasgos, sesgos también, para quienes nos escuchan y han tenido tal vez experiencias, porque volvemos a recordar que estas experiencias las ha vivido un porcentaje, por lo menos 50% de la población, 2% diagnosticado, y tal vez yo estoy pensando, chuta, he tenido esto, tengo un trastorno, y ahí recapitular un poco de lo que hemos hablado, que son rasgos, sesgos, que están relacionados a diferentes sintomatologías. El trauma, el trauma, claro. El trastorno de estrés postraumático está muy relacionado. Y de nuevo, siempre relacionado, sí, digamos, al tema, sobre todo, digamos, del maltrato o el abuso crónico en estadios tempranos del desarrollo psiconeurológico o neuropsicológico. Violencia y pérdida también ahí. Sí. O hacerte claro, cargo. claro. Hacerte cargo, también leí cuidados, por ejemplo, a padres discapacitados o a personas que desde muy temprana infancia, y volvemos al concepto del trauma en sí mismo, donde los roles tampoco son los roles que corresponden a tu ciclo del desarrollo. Entonces también eso se puede proyectar en tu adultez. Sí. Y quizás algunas palabras muy breves, ¿cierto? Porque ya nos acercamos al cierre, sí, sobre, digamos, los tratamientos, porque Salvador mencionó sobre todo, sí, digamos, al comienzo un poco algo que en el fondo es la clave, ¿ya? Y que es el concepto, digamos, opuesto, que es la integración. Para lograr integrar, ¿cierto? Para reunir lo disperso, para juntar aquellas cosas que de repente se disparan, ¿cierto? Justamente uno necesita entrenamiento, necesita entrenar la reintegración de las funciones. Y eso significa, sobre todo, terapia psicológica, ¿ya? También hay evidencia muy clara de que no hay un tratamiento específico para las disociaciones, es decir, con medicamentos no se va a resolver. Lo que sí puede ocurrir es que con medicamentos uno puede tratar las causas, por ejemplo, de la disociación. Si es que es un cuadro ansioso muy grande, digamos, con crisis de pánico, pensamos en la crisis de pánico, ¿cierto? Que muchas veces pueden venir con disociación y son muy desagradables en ese caso, muy desagradables. Entonces lo que uno trata es el trastorno, digamos, la crisis de pánico, no trata la disociación. Y como claro, por añadidura, las disociaciones se vuelven menos frecuentes y más fáciles de manejar. Mira, digamos, por tirar un ejemplo, pero la base de todo esto es que cada persona tiene una manera distinta. Las personas que padecen de disociaciones, ¿cierto? Y que sufren con esto, que lo pasan mal con esto, que no están bien con esto, es importante que lógicamente lo mencionen, que estén atentos, porque muchas veces también, digamos, los consultantes no tienen la oportunidad, digamos, de verbalizar mucho sobre esto, de contarlo, porque no están tampoco tan plenamente conscientes, y a veces pasan años antes que se den cuenta de que quizás el problema esencial de la angustia que tenían es de que disocian.
Entonces, claro, ahí están las experticias, digamos, de quienes tratamos como para tratar de, digamos, de sacar mayéuticamente y lograr sacar esa información y Correcto. aumentar, digamos, los niveles de conciencia sobre ello y trabajarlo desde distintas perspectivas que sean, lógicamente, las que más ajusten a las necesidades del individuo. Eso. Mira, y para ir yo cerrando mi intervención, yo creo que también tomando y complementando lo que estás señalando, yo creo que de alguna forma un modelo bueno para poder trabajar con estos elementos disociativos es tener claro, por un lado, cuáles son todos los precursores que hemos tenido, cuál es nuestra historia, como decís tú, cuáles son los traumas, cuáles son estos aprendizajes que hemos tenido en las primeras infancias, de alguna forma poder comprender en nuestra historia desde dónde emerge esto y también poder tener claridad acerca de todos los precipitantes, todos los elementos que precipiten, que gatillen, digamos, la disociación y tener identificado más o menos qué podría estar precipitando, digamos, nuestra disociación para tener conciencia de cuáles son todos los elementos de afrontamiento o nuevos elementos para poder afrontarlo, poder integrar esta experiencia, teniendo en consideración que también a veces en las conductas o los comportamientos también tenemos mantenedores y que una falta de tratamiento, no trataste psiquiátrica ni psicológicamente, podría ser un mantenedor de este mecanismo, digamos, que es la disociación. Eso podríamos decir. Sí, una invitación para hacernos cargo de nosotros cuando nos encontramos con malestar, que definitivamente nos invita a movernos para tratar de bajarlo, regularlo y estar mejor. Nos tenemos que ir. Llegó el final, chiquillos queridos. Finalmente. Se fue volando. Te agradece la instancia, nos vamos, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Nos vamos entonces con T para 3 de Soda Stereo. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.